Marchena, 12 de abril de 1876. Reina el joven Alfonso XII en una España que acaba de restaurar la monarquía. Quedan atrás revoluciones, reyes extranjeros y repúblicas. Tanto cambio para que todo siga igual. En el corazón de la campiña sevillana nace Lorenzo, el hijo de un ingeniero francés, Louis-Alfred Cuyot Vaudeville, siendo su madre hermana del reconocido escritor Juan Valera. Su padre, ingeniero francés y masón, estaba establecido en Marchena por su participación en la construcción de puentes. Pero, ¿quién era Lorenzo Cuyot Valera? Lorenzo Cuyot Valera, pues era un escultor de origen francés que vivió en Sevilla. Era mi abuelo y casado con una Valera. Era autodidacta. Su padre era ingeniero, era muy contrario a la visión creativa del arte, ¿no? Con 8 o 10 años ya empezó a hacer obras creativas. La mujer de Cuyot Valera fue Teresa Valera. Tuvo 8 hijos y una vida pues muy creativa dentro del mundo del arte. De España a Francia, Lorenzo pasaría su infancia y recibiría sus primeros estudios en tierras galas. Tuvo bastante éxito profesional, porque era un hombre no dado a tertulias sociales, era un hombre retraído en ese mundo, era muy íntimo en sus relaciones amistosas y nunca dio ninguna actitud de ser hombre extrovertido, ¿no? Era más bien íntimo e interior en sus manifestaciones. Me basaría en sus orígenes, como el hijo de un ingeniero francés y de una residente en Marchena, nace en Marchena, pero de una familia culta, ¿no? La familia de Juan Valera, que fue hermano de su madre. Valera y Alcalá Galiano es una familia con un nivel intelectual bastante alto. Por tanto, me imagino la infancia de Cuyot Valera rodeado de arte, de ilustración y de un movimiento emergente en finales del siglo XIX. En ese contexto, la obra de Cuyot Valera pues tiene pleno significado. Al terminar su formación volverá a Marchena, pasando por el estudio del escultor Antonio Susillo en Sevilla. Susillo y Querol fueron sus maestros. Con ellos se formó en el realismo escultórico, que pronto enriqueció con el modernismo y la introducción en sus obras de rasgos clásicos, dentro de los regionalismos de principios de siglo, ante los que apostó por el andaluz. Esas primeras clases serían las que marcarían esa primera tendencia hacia ese realismo, hacia esas formas basadas en el historicismo sevillano y hacia unas formas evidentemente muy académicas y muy figurativas. La obra de Lorenzo Cuyot Valera evidentemente se encuadra, o se podría encuadrar dentro de esa escultura que nace pues, a finales del siglo XIX y principios del XX, con esa influencia que pudiera tener del modernismo, pero que se encuadraría más dentro del academicismo ecléptico. Hay una necesidad muy grande en todas las grandes ciudades europeas de complementar los edificios con elementos escultóricos, con elementos ornamentales, y que evidentemente ahí los escultores del momento pues, tienen un gran potencial que desarrollar. La forma de progresión social de los artistas en la España de fines del XIX e incluso hasta bien avanzado el siglo XX seguía siendo una forma muy académica. Había que presentarse a las grandes exposiciones nacionales, había que intentar conseguir las medallas de mérito, medallas de oro, de plata, las menciones honoríficas, porque se convertían en una especie de cursus honorum para ir progresando socialmente. Es decir, no había otra forma de triunfar en el mundo del arte. Tras la precipitada muerte de su maestro Susillo, se traslada a Madrid. Tenía apenas 20 años. Allí conocerá las dificultades de cualquier artista para hacerse un hueco como creador. En Madrid le cuesta trabajo salir adelante.
Se resiste a usar la influencia de su tío Juan Valera, por entonces afamado escritor, aunque asiste como oyente a alguna de sus tertulias. De hecho, conocen ellas a los hermanos Álvarez Quintero. Es una etapa difícil para un joven Lorenzo Cuyot Valera, en la que los periódicos fueron su salvación. Su incursión en la prensa nació con la propuesta de uno de sus amigos para que vendiera bocetos a la Ilustración española y americana. Estos primeros relieves fueron publicados en varios periódicos y se convertiría en asiduo ilustrador de medios como ABC y Blanco y Negro. A raíz de esta actividad, estrecharía sus lazos con la prensa, gracias a los cuales fue adquiriendo fama y prestigio. Hablar de un escultor que se hace a sí mismo, que se considera autodidacta, pues llegar al nivel de excelencia al que llegó en todo lo que hizo, principalmente en toda su faceta monumentalista, es para quitarse el sombrero. Un hombre con una capacidad increíble de visión no solamente de la escultura, sino de la composición arquitectónica también. Yo más que modernista lo vería en el romanticismo, con una decadencia en sus esculturas, con una sinuosidad, con una delicadeza que por ello no le quitan fuerza y no le quitan impronta, con un dinamismo, un movimiento espectacular, ¿no? Y una visión del espacio increíble, porque luego los monumentos, una cosa es proyectarlo en un boceto, pero luego verlo al natural, en el espacio libre en el que se tiene que colocar, es otra cosa y funcionan a la perfección. Teniendo la misma materia que es el mármol, con las distintas herramientas, consigue pasar de la blandura de las carnes a la volatilidad de los tejidos, a la textura de un encaje en una enagua y al cambio de cómo trabaja un rizo de un pelo con textura a cómo trabaja el pétalo de las flores, ¿no? Y todo esto lo consigue por el virtuosismo que tiene a la utilización de las herramientas. Casi toda su trayectoria entra dentro del neoclasicismo romanticista, pero la última parte de su época escultórica empieza a hacer determinados guiños e inclusiones al modernismo. Es, digamos, el movimiento que está empezando a entrar con fuerza, ¿no? Y se puede ver reflejado este cambio en el trato, por ejemplo, principalmente de las figuras mucho más rígidas, de las posiciones y del movimiento de los paños, de pasar de ser más sinuoso a tener unos planos más amplios, ángulos rectos, precisamente en el corazón de Jesús de Bilbao, ¿no? Es donde yo aprecio más que empieza a entrar en el modernismo. Esa figura del escultor frente al diálogo que puede establecer con el arquitecto o con el urbanista que diseña un nuevo espacio para las nuevas ciudades, para los grandes ensanches de las ciudades, llámese Barcelona, Madrid o Sevilla, pues son los que va a caracterizar prácticamente toda la obra, toda la producción escultórica del escultor de Marchena. Su ingenio y su maestría ayudan a dar brillantez a parques y plazas. De su gubia surgen esculturas que se integran en maravillosos monumentos que forman parte de la vida de ciudades, de unas urbes que se abrían a la modernidad.